1933. Adolf Hitler asciende al poder en Alemania, marcando el comienzo de una de las épocas más oscuras de la historia. Durante su régimen, las ideas forjadas en las décadas anteriores se convirtieron en políticas brutales que llevaron al Holocausto. Este periodo de persecución y asesinato masivo, en su mayoría dirigido contra la población judía, continúa siendo un recordatorio sombrío de los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? El antisemitismo no es una creación de Hitler. Su origen se remonta a la Edad Media en Europa, donde los judíos sufrieron discriminación y persecución principalmente por motivos religiosos. La fe judía era vista como una desviación que necesitaba ser combatida por los cristianos. En ese periodo, los judíos a menudo eran forzados a convertirse al cristianismo, o se les prohibía ejercer ciertas profesiones. Sin embargo, en el siglo XIX, la religión comenzó a desempeñar un papel menos importante en la persecución. En su lugar, surgieron ideas basadas en diferencias raciales y étnicas entre los grupos de la población. Esta nueva perspectiva dio origen a la noción que los judíos eran un pueblo diferente. Incluso si se convertían al cristianismo, seguían siendo diferentes debido a su ascendencia. Este cambio en la percepción de los judíos marcó el surgimiento del antisemitismo racial que finalmente influyó en los eventos del Holocausto nazi. El origen del odio de Hitler hacia los judíos es en gran medida desconocido, aunque él describió su pensamiento antisemita en su libro Mein Kampf como el resultado de una larga lucha personal. Muchos historiadores consideran que esta afirmación fue inventada posteriormente por Hitler para ganar seguidores. Esta estrategia le permitía convencer a personas que previamente no compartían sus ideas. Desde una temprana edad, Hitler estuvo expuesto a ideas antisemitas. Sin embargo, no hay evidencia sólida sobre la profundidad de su creencia en estas ideas. Durante su estadía en Viena, entre 1908 y 1913, desarrolló prejuicios contra los judíos, pero estas ideas no se habían cristalizado en una imagen definida para el resto del mundo en ese momento. De hecho, uno de los clientes más leales de sus pinturas en Viena era un judío llamado Samuel Morgenstern, lo que explica la complejidad de su relación con los judíos en ese periodo. Las razones detrás del antisemitismo de Hitler son en gran parte desconocidas y han dado lugar a numerosas teorías sin fundamentos sólidos. Algunas de estas teorías incluyen la posibilidad de que Hitler se avergonzara en parte de su propia ascendencia judía. Otras sugieren que su odio hacia los judíos podría estar relacionado con una posible trauma derivado de un ataque con gas venenoso que sufrió durante la Primera Guerra Mundial. También existe la teoría de que Hitler pudo haber contraído una enfermedad venérea de una prostituta judía. Dos políticos austriacos ejercieron una influencia significativa en el pensamiento de Adolf Hitler. El primero de ellos fue Georg Ritter von Schöneger, un nacionalista alemán que abogaba por la unión de las regiones de habla alemana en el Imperio Austrohúngaro con Alemania. También sostenía que los judíos no podían ser considerados ciudadanos alemanes plenos. El segundo político, Karl Lueger, quien fue alcalde de Viena, influyó en Hitler al demostrar cómo el antisemitismo y las reformas sociales podían ser exitosos. En su libro Mein Kampf, Hitler menciona a Lueger como el alcalde alemán más grande de todos los tiempos. Cuando Hitler ascendió al poder en 1933, puso en práctica ideas similares. La influencia de estos políticos contribuyó a la formación de las creencias de Hitler y su enfoque político. La derrota de Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue un hecho difícil de aceptar para muchos alemanes, incluyendo a Adolf Hitler. En círculos conservadores nacionalistas y de derecha surgió una teoría conocida como la puñalada en la espalda. Según este mito infundado, Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla, sino en su propio terreno, a causa de la traición. Los judíos, socialdemócratas y comunistas eran señalados como los culpables de esta supuesta traición. Sin embargo, los prejuicios sobre el papel de los judíos en la guerra eran infundados. Investigaciones realizadas por el gobierno de Alemania han demostrado que más de 100.000 judíos alemanes y austriacos lucharon por su patria durante la Primera Guerra Mundial. Estos hechos contradicen las afirmaciones infundadas de la teoría de la puñalada en la espalda. Después del caos que siguió a la Primera Guerra Mundial en Alemania, donde el emperador alemán había abdicado, se desataron levantamientos en todo el país. Grupos de izquierda buscaban tomar el poder en varias regiones, incluyendo Múnich, donde se proclamó una breve República Popular de Baviera. Esta situación generó una fuerte reacción de la derecha, lo que llevó a episodios violentos. Estos acontecimientos dejaron una profunda impresión en Adolf Hitler, quien en ese momento aún prestaba servicio en el ejército alemán.
Fue en ese contexto caótico que Hitler comenzó a destacar por su habilidad en la oratoria. El ejército pronto lo asignó a dictar cursos dirigidos a los soldados con el propósito de alertarlos sobre el peligro comunista y fortalecer sus sentimientos nacionalistas. Durante este periodo, Hitler entró en contacto con el Partido Obrero Alemán, que más tarde se transformaría en el Partido Nazi. En el contexto de la revolución y la violencia en Alemania de la posguerra, el antisemitismo de Hitler comenzó a adoptar formas cada vez más radicales. Sorprendentemente, Hitler no respaldaba los descontrolados estallidos de violencia antisemita. En su lugar, abogaba por un antisemitismo inteligente, que se basaba en enfoques legales y eventualmente tenía como objetivo la desaparición de los judíos. Ya en agosto de 1920, Hitler comparaba a los judíos con gérmenes, argumentando que no se podía combatir una enfermedad sin eliminar su origen. En su opinión, la influencia judía nunca desaparecería a menos de que se erradicara la causa raíz, el judío. Estas ideas radicalizadas allanaron el camino para el posterior asesinato en masa de judíos durante la década de 1940. Hitler atribuye la culpa de todos los males en el mundo a los judíos. Según su visión, Alemania está debilitada y en declive debido a la influencia judía. Hitler sostiene que los judíos tienen la intención de dominar el mundo y utilizarán todos los medios disponibles, incluido el capitalismo. Aquí explota los prejuicios existentes que relacionan a los judíos con el poder financiero y las ganancias económicas. Además, Hitler no tolera la oposición a su ideología. En su perspectiva, el comunismo es una conspiración judía, y argumenta que una gran parte de los líderes comunistas son judíos, a pesar de que solo una minoría de los judíos es comunista. A partir de 1941, cuando Alemania inicia la guerra contra la Unión Soviética, la idea del comunismo judío desencadenará terribles consecuencias. La población y los prisioneros de guerra son sometidos a un trato brutal por parte de las fuerzas alemanas. Hitler ve el mundo como un escenario de lucha constante entre diferentes pueblos. Según su perspectiva, existen razas consideradas inferiores y superiores. Los alemanes se ubican en la categoría de las razas superiores, mientras que los judíos son considerados inferiores. Además, Hitler sostiene que la fortaleza del pueblo alemán solo puede mantenerse si su raza se mantiene pura. Esto lleva a la conclusión de que las personas con enfermedades hereditarias son vistas como perjudiciales para la raza, lo que incluye no solo a aquellos con discapacidades físicas o mentales, sino también a alcohólicos y delincuentes incorregibles. Cuando los nazis llegaron al poder, esto resultó en medidas extremas como la esterilización forzada y el asesinato de personas consideradas no aptas desde el punto de vista racial. Las ideas de Adolf Hitler, concebidas en la década de 1920, se materializaron en políticas excluyentes a partir de su ascenso al poder en 1933. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta persecución se intensificó, culminando en el Holocausto nazi como un trágico recordatorio de las consecuencias del odio y la intolerancia llevadas al extremo. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.